porque en efecto yo quería que ella pudiera presentarlo, no solo porque la estimo, porque la admiro por su lucha tenaz, difícil. Siempre cuando venimos de abajo, los que venimos de abajo, es más difícil salir adelante. Y cuando se es mujer frente a una política patriarcal, todavía es más difícil. Pero además ella participó como diputada defendiendo nuestras reformas, porque estas reformas se aprobaron en el primer trienio del presidente López Obrador. Y en efecto es el catálogo, es la agenda primordial que nos propusimos cuando todos participamos en este movimiento social. Por ese motivo, el acto académico que estamos llevando a cabo no podía faltar ella. Insistí en que ella estuviera presente y me alegra que haya aceptado, Montserrat. También saludo con respeto a la representante de la gobernadora, un saludo a la gobernadora. Al alcalde de Tecate, Darío, gracias Darío, su esposa, a un viejo amigo conocido, fuimos compañeros diputados y compañeros de lucha, Fernando Castro, muchas gracias por tu asistencia. A Rafael Leiva, el síndico, a los regidores, regidoras. Ahí saludé también a la diputada, siempre entusiasta, Gloria, y a los diputados y diputadas, a los regidores, a las regidoras. Muchas gracias por su asistencia. Quería que estuviera un buen amigo, también compañero de lucha, Prajedes Padilla. No pudo estar, pero están sus hijos, Bernardo y Fernanda. Gracias, un saludo a mi estimado y querido amigo Prajedes. A los funcionarios públicos de los niveles federal, estatal y municipal, muchas gracias por su presencia. En efecto, a los medios de comunicación también, con mucho respeto y afecto, porque estoy convencido de que aquí hay una prensa muy independiente y tengo un gran reconocimiento por ellos. Estos dos libros son dos tomos que hoy estoy presentando aquí en Tijuana y son las grandes reformas para el cambio de régimen que editó Porrúa, Miguel Ángel, y son dos tomos. El primer tomo es sobre las reformas constitucionales, reformas que desde mi punto de vista iniciaron el proceso de cambio, de transformación. Son reformas de gran calado. Son 18 materias en los primeros 3 años. Ya modificamos otras en esta legislatura, pero 18 hasta el momento en que escribí, que fue la conclusión de la legislatura. Son 51 artículos de la Constitución que se modificaron. Y son también 35 nuevas leyes y más de 135 modificaciones a distintas leyes. Y en los libros, que abarcó reformas constitucionales, y otro que refiero a las reformas legales, las leyes reglamentarias, los tratados internacionales, los acuerdos internacionales, que son nuestra facultad exclusiva. Lo recomiendo. Halago en boca propia es vituperio, pero son dos tomos
indispensables para la consulta. Porque cuando nos propusimos el proceso de transformación, lo más importante era plasmarlo en la norma jurídica, en el sistema jurídico normativo. Recuerdo un documental, si no lo han visto, véanlo, se llama Al filo de la democracia. Y Al filo de la democracia habla sobre el presidente Lula y lo que sucedió en Brasil cuando fue presidente de la República Brasileña. Es un documental de 1 hora y media, más o menos. Y Al filo de la democracia describe qué fue la falla, y lo acepta el presidente de Brasil. ¿Qué fue la falla en el proceso de transformación de Brasil? Y él dice: el sistema normativo, las leyes que no fuimos capaces de modificar. Y aquí lo logramos establecer. Asuntos pendientes tenemos muchos, pero quiero darles una buena noticia, que las vamos a resolver. Una buena noticia porque una de las suyas ayer fue electa presidenta de la Comisión de Agricultura, de Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca. Para mí es una de las comisiones legislativas más importantes del Senado de la República. Y ayer elegimos por unanimidad a una gran senadora, que es, por eso la dejé al final, porque junto con Montserrat fueron quienes me ayudaron a convocar. Ella me ayuda mucho en el Senado, es una gran senadora y me ayuda bastante. Deben de sentirse muy orgullosos porque hace un gran trabajo. Nancy, muchas gracias por todo el apoyo y todo el respaldo. Por cierto, mañana vamos a San Quintín y tenemos una ley que ha empujado mucho ella, que la vamos a sacar adelante. Una ley para eliminar la prohibición de contratar a menores de edad, menores de 18 años, entre los 16 y los 18, porque están considerados trabajos peligrosos. Y es una ley que nos han pedido todos los grupos empresariales, pero también de trabajadores agrícolas, y esperamos sacarla muy pronto. Por eso vamos mañana a reuniones de trabajo en San Quintín. Entonces, estos 3 libros, estos 2 libros, ahora están siendo discutidos. Esta es la tercera parte donde lo presento, porque lo concluí en septiembre del año pasado. Se terminó de editar en septiembre, pero no lo había presentado. No había presentado estos 2 tomos. Es uno de los más recientes. Ya tengo otros 2 libros después de este. Por cierto, uno que escribí sobre la relación intercambio e inversión de la región Estados Unidos, México y Canadá. Ayer me notificaron. Ese lo escribí el año 2020, 2019 finales, cuando aprobamos el TEMEC, y me estaba notificando una universidad de Washington que está siendo en este momento nominado como la mejor obra de español. Y me siento muy orgulloso porque pronto van a nominar. Quedamos 2 libros nominados por esta universidad norteamericana y espero cualquiera de los 2, porque el otro es de una estudiosa de la migración de Guerrero, y el libro nuestro sobre el TEMEC. Y estos 2 libros,
cuando los escribí, realmente los disfruté, porque en él se encierra nuestro ideario como movimiento, desde la separación del poder económico y del político, la austeridad como política de Estado, combate a la corrupción y la impunidad, elevación a rango de delito grave, la corrupción, delitos electorales y el huachicol. También está la política de bienestar, el estado de bienestar ubicado en el rango constitucional, la prohibición de la condonación de impuestos. Y en el libro hice una innovación, porque en el propio libro señalo el decreto concreto, la reforma constitucional concreta, y luego hago el comentario, una especie de código o de constitución comentada. Plasmo la descripción y aprobación constitucional y luego describo en qué consiste y por qué la importancia de esta reforma. Cuando el presidente de la República triunfa con su movimiento en el que yo participo desde hace 25 años, entrando la legislatura que me nombran coordinador del grupo mayoritario, nos propusimos todos una agenda de 12 puntos. 12 puntos. Los 5 que les comenté, más la política de bienestar, la elevación de programas sociales a rango constitucional, modificación del artículo 4 constitucional. Toda la política social la elevamos a rango constitucional, por lo que ya no podrá ser moda sexenal. Ahora es una obligación para los gobernantes futuros tener que observarlo. Y una reforma que a mí me tenía un gran compromiso, la contrarreforma educativa, derogarla y crear una nueva ley educativa, una nueva reforma constitucional en materia educativa, en la que los maestros, los trabajadores de la educación, fueron fundamentales, fueron claves. También elevamos a rango constitucional la prohibición de las factureras, de las empresas fantasmas, que causaron un grave daño al erario durante décadas. Y también implementamos las figuras jurídicas de revocación de mandato y consulta popular. Ambas no existían en la Constitución y las plasmamos en la Constitución. Entonces, este catálogo de 12 puntos que nos trazamos como movimiento se lograron en la primera etapa. Esta primera etapa histórica, a la que yo le denomino la etapa de la consolidación y de plasmar en la Constitución nuestros propósitos e ideales. Y esta segunda etapa o segunda legislatura, o la parte final de un sexenio, tenemos 3 reformas constitucionales claves que el presidente ha considerado como prioritarias: la eléctrica, la reforma política electoral y una reforma que ha planteado verbalmente, estas 2 últimas, a la Guardia Nacional. Solo ha enviado una a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y que ahora se encuentra en el Parlamento abierto en su discusión. No han enviado las otras 2 reformas y él ha considerado que son la prioridad de él. Nosotros tenemos otras reformas. Por eso, en el libro segundo, en el tomo 2, aquí describo las leyes reglamentarias de nueva creación, que son 35, y también las modificaciones más importantes a leyes secundarias. Y aquí mismo, incluyendo el TEMEC, describo el alcance del TEMEC
y de acuerdos internacionales con otros países del mundo. La política internacional, que es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Estos dos libros recogen, resumen el trabajo del constituyente permanente, porque no solo es el Senado, ni tampoco la Cámara de Diputados que componen el sistema bicameral que desde 1824 prevé nuestra Constitución, sino el constituyente permanente lo integran los diputados locales o los congresos locales y también lo integran las 2/3 partes de las cámaras. Tiene que ser la mitad más uno de los congresos locales. Y aquí en Baja California, los diputados aprobaron con rapidez, convicción, estas reformas constitucionales. Por eso Montserrat, cuando yo se lo planteé, ella es parte de esta historia. Cuando lee, ella seguramente se recordará cuando enviamos ya las minutas y entraron a la discusión y a la aprobación en el Congreso local, siendo ella diputada local. Y la recuerdo muy bien porque nos comunicábamos del Senado para que pudiera salir rápido la legislatura, la ley, y poderla promulgar. Y ella era una de las más activas diputadas para que esto fuera posible. Por eso es parte de esta historia. Yo simplemente plasmo en 2 libros lo que considero las reformas más importantes, las grandes reformas, así le llamo a los 2 textos, para este cambio de régimen que estamos viviendo en México, que no está exento de tropiezos, que no está exento de accidentes, que no está exento de incidentes, pero que vamos a superar con inteligencia, con prudencia y también con talento en esta nueva coyuntura y en este proceso de transformación que está viviendo el país y particularmente también Baja California lo está viviendo. Esto retoma viejos anhelos del movimiento. Recordemos, yo digo que esta etapa es de las más productivas en materia legislativa. A mí me ha tocado, en suerte, ser legislador. Aquí lo decía el maestro de ceremonias que nos ayudó a coordinar y a presentar a los invitados, pero he sido 3 veces diputado federal. Esta es mi 3ª vez que soy senador de la República. Me tocaron grandes amigos aquí en Baja California, que lo recuerdo con aprecio. Algunos ya no viven, como René Treviño, creo que Luis González tampoco ya vive. Ayer saludé al Chumamo, y muchos otros, Fernando, que aquí está, pero muchos otros amigos que recuerdo. Yo fui legislador hace muchos años, le decía a Nancy en la reunión que tuvimos previa, todavía no nacía cuando yo ya andaba de diputado federal. Dice ella, no, estaba adolescente, pero sí había nacido. Sí ya estábamos en un proceso de el país. En el 88 me tocó que aquí en Baja California fue una revolución con Cuauhtémoc Cárdenas, lo recuerdo muy bien. Fue impresionante el movimiento social que se desató en aquella época y que después con Margarita Ortega perdió el PRI por vez primera, aunque yo creo que fue negociación, y luego también negociaron a Fernando, pero bueno, eso ya es un asunto de ellos. Pero sí creo que hubo este proceso que ha vivido la frontera. La frontera se vive distinta. Ahora que platicaba con Fernanda Padilla, me platicaba cómo sienten este proceso que están viviendo en esta etapa post-COVID.
Y por eso a mí me interesa que lean la obra, me interesa que adquieran el libro, porque aquí está la historia resumida de lo que la actual legislatura, junto con los congresos locales, hicimos en esta etapa de transformación de la vida pública del país. Nos falta mucho que hacer, y yo soy de los que piensa que tenemos asignaturas pendientes. Ni alzo las campanas al vuelo, ni tampoco me desbordo en el optimismo, no, porque la herencia que recibió el presidente López Obrador es una herencia muy complicada, y creo que dentro de las asignaturas pendientes tenemos recuperar la seguridad y la paz. Es un tema que a mí me preocupa en todo el país y que estamos revisando el plan de la Guardia Nacional. Vamos a tener foros sobre seguridad y vamos a tener foros con el Gabinete de Seguridad, reuniones para analizar todo el plan de acción y la estrategia en materia de seguridad pública con el Gabinete de Seguridad Pública Nacional. Recibimos hace unos 10 días el plan de seguridad y obviamente tenemos que aprobarlo porque es una facultad constitucional que, por cierto, esa es otra de las instituciones que creamos dentro de los 12 puntos, el tema de seguridad, creando la Guardia Nacional como un ente, como un órgano, como un cuerpo de élite con mando civil, aunque con adiestramiento similar al castrense, similar al de Marina y al del Ejército Mexicano. Yo tengo confianza en que vamos a lograr estabilizar y generar condiciones para recuperar la paz y la tranquilidad en México. Y el otro gran problema que tenemos, creo yo, es el del campo mexicano. Creo que al campo, y ahora que está aquí Nancy, que es la presidenta de la comisión, le he dicho que nos apliquemos bastante en tratar de resolver, atender y plantear los problemas de apoyo a los ganaderos, a los pescadores, a los agricultores, a los productores de exportación, porque ahí está parte de nuestra solución y vamos a darle todo el respaldo a Nancy, todo el apoyo para poder ser coadyuvantes en la solución de estos grandes problemas. Esa es otra gran reforma que estamos planteando, la del campo mexicano. Y estas son las asignaturas que considero muy importantes. Por eso me parece pertinente que les recuerde que estos dos grandes libros, este es el tercer o el segundo estado que lo presento. En uno me pidió el gobernador de Puebla, se dio cuenta, es un buen abogado, fue senador el gobernador de Puebla, y me pidió que lo presentara en Puebla. Y estuvo él presente, es más, él habló para presentar el libro, recomendándolo y haciendo una gran descripción sobre el libro. Y este fue el primer estado, y este es el segundo estado que visito en la presentación del libro, porque no lo había hecho por la pandemia y en el momento difícil, y ahora lo estoy presentando con las medidas sanitarias aquí con ustedes, porque tengo en Tlaxcala, tengo en Guerrero, tengo en Michoacán y tengo en otros estados del país invitación para presentar estos dos tomos de la obra escrita y comentada. A mí me parece que es pertinente adentrarnos al estudio. También tengo invitaciones en universidades para hacer seminarios, deliberaciones, encuentros, discusiones sobre estos grandes temas que están contemplados en los dos tomos que hoy presento aquí en Tijuana con mucha satisfacción. Por eso, en la parte del segundo libro, sí es importante que les diga que aquí está todo el contenido de leyes o tratados internacionales o acuerdos internacionales. Por ejemplo, recuerdo el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el trabajo doméstico, que después si mal no recuerdo, es el convenio 98,
que después de muchos años de dormir en el Senado el sueño de los justos, nosotros lo revivimos y ahora el trabajo doméstico está reconocido en la ley y también con la seguridad social correspondiente. Pero además, el TEMEC, que es el Tratado Internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, lo describo puntualmente, resumido, sin tanto discurso, sino más bien el contenido concreto de lo que firmamos y aprobamos con Estados Unidos y Canadá. También instrumentos internacionales que son claves y que muy poca gente se da cuenta sobre eso, sobre los servicios aéreos, sobre convenios de interacción con otros países del mundo, convenios con la Unión Europea, con Argentina, con naciones distintas, para establecer cooperación en materia de impuestos, en materia de vigilancia, en materia de transferencia de información, de intercambio de información en el caso de delitos transnacionales. Todo esto está descrito en el libro, pero además de las nuevas leyes que mucha gente que no es especialista, además no tiene por qué serlo, pero yo intento que este libro sea de consulta. Entre las nuevas leyes está la Ley de Bienestar Social, la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, a la que se han amparado algunos organismos autónomos como el INE, como el INAI, como el Poder Judicial Federal, en donde nadie puede ganar más que el presidente. Sin embargo, hay amparos interpuestos en el Poder Judicial contra esta ley y hasta ahora no ha sido posible que los órganos autónomos, el Poder Judicial Federal u otros entes sean caracterizados con la misma decisión de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Está la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Educación Naval, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley sobre el Uso de la Fuerza, la Ley de la Guardia Nacional, todas estas, la Ley de Extinción de Dominio, todas estas son leyes nuevas, de nueva creación, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras, la Ley Reglamentaria del Primero Constitucional, la Ley Federal de Austeridad Republicana. Todas estas son nuevas leyes y por eso en el tomo 2 me refiero a ellas, describiéndolas y estableciendo con precisión en qué consisten, en una descripción y en un lenguaje muy fácil de comprender. Entonces, todo el segundo tomo, por eso son un poco gruesos, pero cada tomo debe de contener cerca de 550 páginas de cada tomo y trato de hacerlo, hay espacios grandes para no hacer tan pesada la lectura y intenté redactar cada uno de los capítulos con mucha claridad, mucha fluidez en el lenguaje y en la lectura. Entonces, les recomiendo los dos tomos. Porrúa iba a venir a vender y les doy una noticia. Cuando salgo yo a la presentación del libro tenemos un convenio de que dan descuentos del 30%. Respecto a las librerías. Cuando yo presento personalmente el libro o los libros, tengo ahora con estos últimos que escribí uno sobre el campo, por cierto, que me publicó los hermanos Porrúa, otro campo si es posible. Ese libro es el más reciente y con ese he escrito 36 libros de mi autoría. Ahora también sigo frente a grupo, soy maestro, soy catedrático de la UNAM, solo doy clases en el posgrado, ahora nada más en maestría, pero soy frente a grupo, no dejo de asistir a mis clases regulares, a pesar del trabajo que tenemos en el Senado y en la actividad política, la docencia nunca hay que dejarla,
porque es un remanso de tranquilidad, es un remanso en formar profesionistas que sean mejores que nosotros para servir al país y a la nación. Obviamente, como funcionario público no percibo ni un salario, pero no lo hago por el salario, sino por pagarle algo a la UNAM, donde realicé estudios de especialidad, maestría y doctorado en los 80s. Y ahora he sido varios años, soy desde hace varios años maestro de la UNAM en la División de Estudios de Posgrado de la misma escuela. Entonces, estoy permanentemente escribiendo, escribo en medios de comunicación distintos porque me gusta mucho estar actualizado y estar escribiendo y estar generando condiciones propicias para el debate. Soy de los que piensa que México va a salir adelante, que México va a continuar en este proceso de transformación, que México va a avanzar en el mundo como una potencia de gran altura y que va a superar los problemas que temporalmente estamos enfrentando. Entonces, yo les quiero agradecer a todos. Presidenta, muchas gracias. Montserrat, a todos los que vinieron, a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a todos los que hicieron posible que vinieron aquí, les quiero agradecer personalmente a los regidores, regidoras, diputados, diputadas, funcionarios, amigos personales. Muchas gracias por acudir, porque me alienta mucho y voy a seguir. A mí, yo tengo mucho cariño por Baja California, venía desde hace muchos años aquí, venía a conferencias desde los 80, 88, incluso aquí hay un grupo de zacatecanos que provenían de mi tierra muy numeroso, había colonias, había asociaciones, grupos. Sé que aquí hay, esta tierra es de migrantes porque hay de muchos estados del país, desde Sinaloa, Sonora, Michoacán, Oaxaca. La presidenta, su mamá creo que era de Oaxaca, y yo tengo familiares aquí de Zacatecas que al intentar cruzar la frontera no pudieron y se quedaron en Tijuana. Son los que venden flautas y gorditas y cosas de esas, porque aquí hay toda la gastronomía, puedes encontrar toda la gastronomía del país, y por eso me enaltece siempre venir aquí a Tijuana, a este lugar, a Baja California, y decirles que estamos luchando, que no vamos a descansar, que queremos un marco normativo más justo y que en el grupo parlamentario que presido estamos intentando hacer bien las cosas para bien del país, que actuamos con prudencia, con moderación, pero intentamos hacerlo con inteligencia por el bien de la nación. No nos desesperamos, sabemos lo que está pasando y creo que todos saben lo que está pasando. Entonces, este auditorio está compuesto por gente capaz, inteligente. Muchas gracias a los medios de comunicación de nueva cuenta. Gracias, Nancy, gracias, Montserrat, por la organización del evento. Y recuerden que como entramos a un proceso de austeridad en el Senado, cuando llegamos, los senadores ganaban más de 500,000 pesos por mes. Hay a veces diputados que ganan eso, locales. No creo que sea el caso de California, pero cuando menos ganaban 500,000 pesos, ahora ganamos 105,000 pesos cada senador. Bajamos casi una cuarta parte de lo que se ganaba. Entonces, en el presupuesto redujimos casi 1,500 millones al año. No hemos subido y hemos vivido con eso. Y estamos haciendo bien las cosas con eso. El año pasado regresé 7 o 9 millones de pesos que nos sobraron al final. Lo regresé a la tesorería. Y tratamos de hacer las cosas muy bien, con mucha honestidad y transparencia. En el Senado se eliminaron los vehículos. Hay un proceso de austeridad que se dio muy fuerte. Esa es la razón por la que vendo libros. Así es de que contribuyan, por favor,
para que ahí sí, me pueden ayudar. Es broma. Este es el otro, Campo es Posible. Este lo publicó Porrúa hace unos 4 meses. Y es un libro sobre el campo. Creo que esta es una asignatura pendiente. Y este es el libro que está nominando una universidad de Estados Unidos. Lo está nominando como el mejor libro de lengua hispana. Este y otro libro lo están nominando como el mejor libro esta universidad. Vamos a ver qué sucede, pero es Inversión y Comercio para la región de América del Norte. Hace relativamente poco, en enero, fui invitado por los Emiratos Árabes a Abu Dhabi y a Dubái. Como ustedes saben, son 7 Emiratos Árabes. Tienen 50 años que decidieron constituirse en una nación. Fui invitado ahí por el gobierno y es impresionante lo que está pasando allá. En 50 años han crecido de manera impresionante en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de energía, en materia de agua. Un desierto de auténticos beduinos, eran tribus hace 50 años. Y ahora es impresionante el desarrollo. Es más, el año me estaban platicando, me reuní con varios funcionarios en Dubái, estaban platicándome el presidente del Parlamento, con quien me reuní, que el año pasado tuvieron un superávit de agua, o sea que les sobró agua en los Emiratos y tiene un proceso de crecimiento impresionante. Me quedé realmente sorprendido porque eso lo han hecho en 50 años. Les comentaba que me invitaron al Palacio Nacional en Abu Dhabi porque la sede de la República está en uno de los Emiratos, no es en Dubái, sino en Abu Dhabi, como a 200 kilómetros de Dubái. Y hay una expresión, una leyenda que está ahí en uno de los muros entrando a Palacio Nacional, que dice algo así como, parafraseando, no exactamente, pero me sorprendió porque iba entrando y dice la frase: la conciliación y la moderación generan estabilidad de una gran nación. Me quedé pensando, grabándome esas expresiones y le pregunté a quien me atendía ahí en la visita oficial de quién era la frase. Me dijo: es el fundador, le llaman el padre fundador de los Emiratos, que era el líder de una tribu que supo lo que tenían en minas de diamantes, perlas y petróleo, y él invitó a las otras 6 emiratis a constituir una nación y los 7 aceptaron hace 50 años. Había sido protectorado inglés y ahora es impresionante. Yo sé que a veces no se puede ir, pero está el internet y está todas las redes que fácilmente se meten ustedes y se van a dar cuenta. Claro, es una monarquía absoluta, con 40 diputados, nada más. Y los 40 diputados en la nación son designados por los emirates. O sea, los jefes, los sheik, los designan. 40. Y el presidente de la República de Emiratos Árabes es uno de los 7.
uno de los 7. Y la elección es entre los 7 nada más. Dice que no hay conflictos electorales. Bueno, no es lo deseable, pero pues ellos están en eso. Yo les decía, bueno, pues, pero no hay democracia, ¿no? Esa era mi interrogante, ¿no? Pensamos distinto que ustedes, pero tienen un desarrollo impresionante. Y ahí me encontré a varios inversionistas mexicanos ya, que están en los Emiratos, restaurantes, empresas, ya intentando conquistar el mercado árabe. Me dio gusto porque ya vi inversiones en Dubái y en Abu Dhabi. Entonces yo creo que nuestra nación es superior, nuestra nación es mucha nación, mucha, en recursos, en clima, en cultura, en recursos humanos. Es impresionante lo que tiene nuestro país. Aquí, en Baja California, la gente tiene una filosofía distinta, de trabajo, de capacitación, de formación, de atención. Aquí en la frontera se mezclan culturas y yo digo que se han mezclado de manera híbrida para bien. Entonces es una buena historia la de Dubái, 50 años, tiene una grandeza impresionante. Por eso yo creo que México tiene un potencial enorme, enorme, y juntos lo vamos a sacar adelante con el presidente López Obrador a la cabeza. Pues muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches por venir esta tarde a la presentación de estos 2 libros, Las grandes reformas para el cambio de régimen. Muchas gracias. Gracias de nueva cuenta, Presidenta Montserrat. Le deseo suerte y éxito en su gestión.